Bendito Dios y Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos. Alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre en esta hora, Señor, y por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido congregarnos en tu nombre. Hemos venido a este lugar con el solo propósito de adorarte y glorificarte, como solamente tú lo mereces, Señor. Invocamos la presencia de ti a través del Espíritu Santo para que se manifieste en este lugar y también en nuestros corazones. Imploramos también el perdón de nuestras faltas y pecados y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Tengan todos una cordial bienvenida, ¿verdad? Estamos en la casa del Señor. Debemos de estar gustosos, hermanos. Todos estamos gustosos porque ya hemos vuelto a nuestro templo, ¿verdad? Se mira muy bonito, se mira lleno, ¿verdad? Y espero, ¿verdad?, que estemos contentos todos. Ahora, para seguir alabando a nuestro Señor, vamos a entonar el himno número 169. Cuando escuchemos los acordes de la música, nos ponemos de pie para entonar el himno número 169. ¿Podemos sentarnos? Ahora invito a los niños, ¿verdad? No sé si van a levantar la ofrenda. Pasen por los bancos, ¿verdad? Por las filas para levantar la ofrenda. Es el tiempo del ritual infantil, que lo va a tener la hermanita Leslie. Que pasen los niños a recoger la ofrenda.
Feliz sábado, niños. En esta mañana yo les traigo una historia de un niño que se llama Diego. Diego caminaba detrás de un anciano que llevaba varios paquetes. De pronto, sin que se diera cuenta, uno envuelto en papel brillante como este se le cayó. El niño lo recogió y por un momento pensó llevárselo consigo, pero no se animaba. Después se dijo a sí mismo que le diría a su mamá que lo había encontrado en la calle y no sabía de quién era. Tenía una tremenda lucha interior. De pronto, el anciano se detuvo cansado por el peso que llevaba. Sin pensarlo 2 veces, Diego le entregó el paquete que había recogido. Después de agradecerle su actitud, el hombre continuó caminando con Diego a su lado, que se ofreció para ayudarle con su carga. Al llegar a casa, el anciano, agradecido por la actitud del muchacho, tomó el paquete de envoltura brillante y se lo dio, explicándole que acostumbraba comprar algo extra por si alguien le ayudaba en el camino. Dentro había un reloj despertador de pulsera. Tenemos que recordar que Dios nunca permitirá que tengas pruebas mayores que las que puedas soportar. Y aunque no recibas regalo alguno al actuar honradamente, ten por seguro que Dios se complacerá con tu buena acción y a su momento te lo premiará. En 1 Corintios 10:13 dice: pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Con estas palabras en mente, les invito a inclinar su rostro para tener una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí reunidos en tu santo templo. En esta mañana te pedimos que nos ayudes a ser buenas personas con los demás, aunque a veces no nos recompensan aquí en la tierra. Nosotros sabemos y tenemos prometido que usted nos dará una recompensa más linda en el cielo. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, niños. Pueden ir a tomar asiento. Muchas gracias, Leslie, por esa historia. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. En este día especial del Señor, invito a los diáconos para los diezmos y ofrendas y vamos a tener una palabra de oración. Que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Querido bondadoso Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, en esta hora de la mañana venimos ante su presencia, agradeciéndole, Padre, por todas las bendiciones y todas las bondades que ha tenido con cada uno de nosotros, Padre. Gracias primeramente por la vida, por la salud, gracias porque ha tenido el cuidado con nuestras familias, nos ha dado un trabajo, Padre, nos ha dado la inteligencia para poder hacer ese trabajo también. Señor, gracias, solo podemos decir gracias. Padre, ahora en estos momentos te damos la parte que a ti te corresponde, Padre. Lo que quede en nuestros bolsillos, que nos sirva, Padre, para seguir, Padre, dando lo que nuestra familia necesita y también para lo que nuestra iglesia necesita, Padre. Señor, quédate con cada uno de nosotros. Gracias por todas tus bendiciones. Sigue acompañándonos en esta hora especial, en este día especial, porque lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Ahora los invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Cuando lo tengamos, podemos decir amén. La palabra de Dios dice así: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Palabra de Dios. Amén. Ahora les invito a postrarnos de rodillas para orar a nuestro Dios. Maravilloso Padre, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, un puñado de sus hijos para glorificarle y alabarle, Señor. Pidiéndole, Señor, de que usted derrame el Espíritu Santo sobre todos los que estamos aquí presentes, especialmente con al pastor, Señor, que va a tener su palabra, Señor. Pidiéndole que nos dé entendimiento y sabiduría, Padre. Que todo lo que aprendamos, Señor, sea para honra y gloria suya, Señor. Y que lo pongamos en práctica, Señor. Señor, hemos sido bendecidos grandemente durante esta semana, Señor, y le damos las infinitas gracias, Señor. Ahora le pido, Señor, que no nos quedemos con esta enseñanza, sino que salgamos a esparcir esa luz al mundo, Señor. Señor, hay dolor y sufrimiento en su pueblo, Señor. Pedimos, Señor, de que usted obre, Señor, un milagro sobre todas aquellas personas que se encuentran enfermas, Señor, sobre todas aquellas personas que se encuentran dolidas, Señor. Pedimos, Señor, de que usted les sane, Padre. Padre bendito, pedimos que usted sea nuestro invitado especial esta mañana, Señor. Se lo pedimos no porque lo merezcamos, sino en los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los invito a ponerse en pie y vamos a entonar las estrofas del himno tema. Himno 371. Cristo, Jesús te ama. Muy pronto volverás.
nuestro por ahora. Querido Padre, estamos listos para que el pastor nos dé el último tema de esta semana. Hemos sido bendecidos, Padre, acerca del tema del santuario. Hemos aprendido. Señor, que lo que hemos aprendido, que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Y no solo eso, Señor, sino que podamos también enseñar eso a otras personas que no conocen de tu evangelio, Padre. Por favor, en esta mañana te pedimos que unjas al pastor Héctor con una doble o tercera porción de tu Santo Espíritu, Padre. Señor, que tú hables a través de él. Y Señor, que nosotros que vamos a escuchar, prepara nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender y comprenderla y así ponerla en práctica en nuestra vida, Padre. Quédate con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos acompañas. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Shabbat Shalom. Feliz sábado. Shabbat Shalom es en hebreo. Es así como se saludaba en el pueblo de Dios y todavía. Los hebreos se saludan así, de esa manera. Quiero hablar un poquito del Evangelio, de los 4 Evangelios. Ustedes habrán leído esos versículos. Cuando Jesús comienza a buscar a sus discípulos, ¿cuál era la palabra clave que le decía a sus discípulos? Que está registrada en varias partes de la Biblia. No sabe. Sígueme. Sígueme. Si ustedes, por ejemplo, quieren ver un versículo, ahí Mateo 9:9, cuando llama precisamente a Mateo, él le dice, sígueme. En Mateo 19, comenzando del versículo 16 en adelante, está la historia del joven rico, y que el joven rico viene y le pregunta a Cristo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí comienza un diálogo, y la respuesta de Jesús es, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven a mí y sígueme. Así que ese llamado de seguir a Cristo Jesús es también para nosotros. Jesús nos llama para que nosotros lo sigamos a Él. Ahora, en aquel tiempo Jesús estaba en vida y obviamente los discípulos era fácil seguirlo. Pero hoy Jesús no está con nosotros, está en el santuario celestial, está ministrando a favor del hombre y de la mujer allá en el cielo. ¿Cómo hacemos para seguirlo si no conocemos el camino? Hay un camino que como cristianos debemos recorrer. Ese camino está escrito en la palabra de Dios. Sin embargo, como vamos a leer un versículo, muchos buscan de ese camino y no lo encuentran. Y entonces tenemos que darle gracias a Dios, porque nosotros sí lo hemos encontrado. Y hoy vamos a reafirmar cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Allí hay un versículo que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, ve, ahí está hablando del camino, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por eso. Es decir, el Señor nos está diciendo que nos enfoquemos en la puerta estrecha, porque hay también una puerta ancha y hay un camino ancho, un camino espacioso, donde todo el mundo va por ahí, pero ese camino lleva a la perdición. Otro versículo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay una puerta estrecha, hay un camino estrecho, donde el Señor quiere que nosotros andemos, y muy pocos son los que consiguen esa puerta, atravesar esa puerta y andar por el camino que Dios quiere
que nosotros andemos. Un versículo más. Esforzaos. Así que hay que esforzarse. No es fácil, hay que esforzarse. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo, muchos procurarán entrar y no podrán. Porque para entrar por esa puerta, Dios exige condiciones al hombre y a la mujer. Hay que cumplir condiciones. Y muchos quieren caminar hacia la vida eterna con sus propias condiciones. Y no aceptan las condiciones que el Señor nos pide. Y entonces la idea de hoy es averiguar cuáles son los caminos, cuáles son las puertas y cuáles son las condiciones que el Señor quiere que nosotros cumplamos en esta vida, en este mundo, para poder alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serán esas puertas? ¿Cuál es la puerta ancha? ¿Cuál es la puerta angosta? Bueno, hay un versículo que nos ayuda a entender cuando Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así que Cristo se identifica como la puerta. Si nosotros queremos hallar la puerta, tenemos que ir a Cristo, porque Cristo es la puerta. Y también Él es el camino, porque Él dice, yo soy el camino. ¿Ven? Así que tenemos que ir a Cristo. Sin embargo, vamos a ver las puertas que hemos estado viendo. Entonces, la puerta ancha es la primera puerta y casualmente esa puerta recibe el nombre de El Camino. Esa puerta se llamaba El Camino. Y es una puerta ancha porque miren las dimensiones. Y la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos y la altura de 5 codos, como ya habíamos visto, y sus cortinas de lino torcido. Haciendo otra vez el cálculo matemático, un codo son 45 centímetros, o sea, ahí dice un pie con 48. 5 codos son 2 metros 25 o 7 pies con 38. Y 20 codos son 9 metros. Imagínense el tamaño de esa puerta, 9 metros la puerta de ancho. Aunque está dividida en tres partes, pero las 3 partes, cada parte tiene 3 metros. Son puertas anchas y obviamente tenían que ser así porque ustedes ven ahí que va en la figura, va un hombre con un toro entrando al santuario y un animal grande tiene que tener una puerta ancha. Esa es la puerta ancha. Y cuando todo el mundo entra a la puerta ancha, se encuentra con el altar del sacrificio o el altar del holocausto o el altar de bronce. Y allí el hombre y la mujer son justificados por la fe, son redimidos. También podemos encontrar que allí se hace la transferencia del pecado, como nosotros lo hemos visto durante el desarrollo de este tema. Allí está la liberación, la persona se libera del pecado. Allí es donde la persona es redimida. Y para que eso suceda, allí Pablo en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Para que el pecado se redima, había que realizarse un sacrificio. Y antes de realizar el sacrificio, se hacía la transferencia. Porque si usted tiene una carga pesada sobre usted mismo, pero esa carga pesada se la entrega a la otra persona, usted queda libre, usted siente alivio, ya no tiene la carga. Pero la carga la tiene la otra persona. Y entonces, ahora le toca a la otra persona pagar por esa carga. Usted ya no paga, porque usted entregó la carga. Y esa carga es la carga de pecado que nosotros le entregamos a Cristo, y entonces ahora Cristo carga nuestros pecados y Él paga por nuestros pecados con su muerte, que ya se realizó hace aproximadamente 2000 años. Y todo el mundo
cristiano, incluso no cristiano, conoce el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, que le obedezcan a Cristo y sigan a Cristo es otra cosa. Se puede conocer, como no. Los musulmanes conocen del sacrificio de Cristo. Muchas denominaciones cristianas conocen del sacrificio de Cristo. No hay que hablarle mucho. Sin embargo, el punto está en seguir a Cristo cuando Cristo le decía a sus discípulos, sígueme. Esa es otra cosa, y es lo que nosotros vamos a aprender hoy, es a seguir a Cristo. Bueno, ¿qué representa el altar del sacrificio? Ya lo vimos, la paga del pecado es muerte, y Cristo, como es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que muere así como morían los distintos corderos que morían en el altar del sacrificio. Habíamos dicho también que en el altar del sacrificio muere el hombre o la mujer antiguo, aquella persona que se oponía a Dios y a las cosas de Dios. Cuando decide seguir a Cristo y entregarse a Cristo, entonces esa persona es, juntamente con Cristo, es sacrificada. La persona antigua muere y luego, mediante un proceso, es sepultada en el agua, y eso es en la siguiente lista, se levanta a una novedad de vida. Ahora miremos este versículo en Apocalipsis. Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio, es decir, el atrio, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. A los gentiles fue entregado. Y no solamente 42 meses van a hollar la ciudad santa, sino todavía la siguen pisoteando. Las doctrinas de Cristo las siguen pisoteando hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo ese versículo? Juan recibe en visión algo como una caña, y Dios le pide que mida el templo. El templo de Dios está representado por el lugar santísimo, y también el lugar santo entra en esa parte. Ahí dice que mida el altar. El altar es el altar de oro, porque estamos hablando del tabernáculo, y los que adoran en él, los que están allí adorando. No es que Juan va a medir la estatura, a ver qué altura tienen las personas, o va a medir el templo y va a ver cuánto tiene la pared de alto o de largo, o las tablas de cómo están. No, eso no le está pidiendo Dios, sino que Dios le está pidiendo el nivel espiritual que tienen las personas que adoran a Cristo. Si esas personas realmente adoran al Señor en espíritu y en verdad. Eso es la medición que el Señor le pide en visión al apóstol Juan. Pero ¿qué pasa afuera? ¿Por qué afuera no hay que medirle? Porque ahí va, como es una puerta ancha, entra todo el mundo, y allí alrededor del altar del sacrificio se inventan una cantidad de teorías que son falsas. Por ejemplo, la ley está clavada en la cruz, no hay que guardar la ley. Una falsa teoría. La otra, una vez salvo, siempre salvo. Nada más que falta que tú creas. Si tú crees, ya estás salvo ya. Y de ahí en adelante tú puedes hacer la vida que tú quieras, ya. Pero como tú crees, entonces vas a ser salvo. También vienen otros y dicen, no necesariamente tú tienes que mirar a Cristo, puedes mirar también a una persona encumbrada, y algunos ciertos muertos también tú puedes invocar y te vas a hacer salvo. A la mamá de Jesús, por ejemplo, también tú puedes invocar y salvarte. Pero esas son todas cosas que, como dice allí, que la verdad de Dios es hollada, es pisoteada, es tergiversada.
es falseada. Entonces Dios dice, no lo midas ahí. Lo que tú tienes que medir el templo y lo que adoran en el templo. A eso sí tienes que medir. Y el Señor nos mide a cada uno de nosotros. A ver si nosotros realmente adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Si nosotros seguimos su palabra correctamente, la verdad de Dios, y no nos desviamos de un lugar para otro. Ahora, ¿qué pasaba después del altar del sacrificio? El pecador llegaba con el corderito, confesaba los pecados ahí en el altar del sacrificio, le ponía las manos encima de la cabeza del corderito, transfería el pecado del corderito, degollaba el corderito, y una vez que él hizo eso, él se retiraba y se iba. Otra vez entró por la puerta ancha y salió por la puerta ancha. Ahora, de ahí en adelante, ¿quién avanzaba? El sacerdote. El sacerdote era el que avanzaba, tomaba, o sea, recibía en un recipiente un poco de sangre del cordero, la otra se esparramaba ahí debajo del altar y alrededor del altar del holocausto, y él con esa sangre iba adentro, pero antes de pasar adentro se encontraba con el lavacro. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos seguir a Cristo? Porque hasta el altar del sacrificio todos podemos ir. Todos podemos ir. Pero ¿cómo hacemos para avanzar si solamente podían avanzar los sacerdotes? ¿Cómo podemos hacer nosotros? ¿Nos quedamos ahí en el altar del sacrificio? Pues no, porque hay un cambio. El que está en Cristo cambia nuestra condición, como dijo la hermana. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero hay algo más todavía. Nosotros somos el linaje escogido, somos real sacerdocio. Así que ahora nosotros, al seguir a Cristo, nos transformamos en sacerdotes y sacerdotisas para Dios. ¿Ve? Y entonces somos una nación santa y es parte de ese pueblo que Dios adquirió, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, para que ahora nosotros anunciemos las virtudes de aquel que tanto nos amó, que entregó su vida por nosotros. ¿Ves? Hay un versículo más todavía, en Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10. Cristo Jesús nos hizo reyes y ¿qué más? Sacerdotes para Dios su Padre. Así que ahora nosotros somos sacerdotes de Dios. Somos nación santa. Entonces, en esa condición, ¿podemos avanzar? Sí, ¿podemos seguir adelante? Amén. Claro que sí que podemos seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces, cuando avanzamos, nos encontramos con el lavacro, y habíamos dicho que el lavacro era un símbolo de la purificación. Somos purificados por la palabra de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Por la muerte de Cristo hace posible la muerte de Cristo por nosotros. Entonces somos regenerados, porque estábamos deshechos, estábamos ya casi muertos por el pecado, pero cuando recibimos de Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos transforma, la palabra de Dios nos transforma y somos regenerados, somos renovados y en realidad somos resucitados. Amén. Para honra y gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Morimos en el altar del sacrificio. El hombre viejo y esa mujer vieja, antigua, que se rebelaba a Dios, que era contra Dios, muere allí con Cristo crucificado. Amén. Pero entonces somos sepultados en el agua y salimos allí mismo en el lavacro a una novedad de vida. Amén. Porque como dice allí, somos regenerados, somos resucitados y somos renovados. Y ahí están los versículos que apoyan lo que estábamos diciendo hasta ahorita en Efesios 5, 25 y 26. Cristo nos amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ve? Ese es el símbolo del lavacro. Otro versículo más
dice lo siguiente: nos salvó no por las obras que nosotros, las obras buenas que nosotros podemos hacer. El Señor nos salva por las obras que nosotros hacemos. Tenemos que hacer obras buenas, por supuesto que sí, pero no nos salva por las obras. Nosotros somos salvos por la gracia, por el amor, por la misericordia de Dios. Amén. Así somos salvos. Y entonces dice el versículo, sino que somos salvos por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Porque cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo comienza a hacer una transformación imperceptible en nosotros, pero nosotros vamos cambiando de gloria en gloria, dice. Cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestro espejo, tenemos a su palabra y contemplamos constantemente a Cristo a través de estudiar su palabra, el Evangelio dice que somos transformados de gloria en la imagen de Cristo Jesús. Amén. Y la gente después nos va a ver una diferencia en nuestro rostro, porque no somos como otra gente, sino que hay algo especial en nosotros. Y ese especial no es por nosotros mismos, sino porque Cristo mora en nuestro corazón. Amén. Esa es la diferencia. Entonces ahora, si transformados, siendo sacerdotes y sacerdotisas para Dios, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Y entonces ahora, en esas condiciones, podemos entrar a el lugar santo. Pero para entrar al lugar santo, ¿con qué nos encontramos? Con la puerta estrecha. Esa es la puerta estrecha. Esa puerta, que es la segunda puerta, tiene como de longitud las tablas, el alto de las tablas es de 10 codos. 10 codos, si un codo son 45 centímetros, 10 codos son 4 metros y medio. Quiere decir que el alto de la pared del tabernáculo era de 4 metros y medio. Y de ancho, otros 4 metros y medio también, porque el lugar santísimo es un cubo perfecto. Tiene 4 metros y medio de ancho, 4 metros y medio de largo y 4 metros y medio de alto. Ese es el lugar santísimo. Por lo tanto, ahí hay 5 columnas. La distancia entre las 2 columnas extremas hay 4 metros y medio. Si hacemos una cosa rápida, a los 4 metros y medio le sacamos más o menos 15 centímetros por cada columna y hacemos la resta y dividimos entre 4, da una puerta de 90 centímetros. Es una puerta angosta, como esta puerta de salida que tenemos acá, donde más o menos podemos salir de a uno. No podemos salir 10 personas juntas, 3 personas juntas, ni 2 personas juntas. Vamos a chocar ahí en la puerta. Tenemos que salir de a uno o entrar de a uno. No como en la puerta ancha de 9 metros, que ahí podemos entrar, muchas personas pueden entrar ahí, 10 personas pueden entrar ahí. Así que esta es la puerta angosta. Y es alta la puerta, porque mire, la puerta tiene 4 metros y medio de alto. Las puertas comunes de nuestra casa deben tener unos 2 metros más o menos. Pero esta tiene 4 metros y medio. ¿Por qué? Porque exige altura espiritual. Exige un nivel espiritual alto, elevado. Acuérdese esa visión de Elena G. de White cuando dice que ella miraba y buscaba el pueblo. Y el pueblo de Dios iba caminando y se salía del piso y iba subiendo. Iba subiendo, se iba levantando y enfrente tenía allá lejos a Cristo Jesús. Todos los que contemplaban a Cristo Jesús se mantenían caminando seguros por ese camino espiritual que se elevaba del piso. Pero el que se apartaba la vista de Cristo caía en el abismo de oscuridad. ¿Ven? Entonces aquí, para entrar a ese lugar, requiere de un cierto nivel espiritual. Ahí están las medidas: 10 por 10 codos, o 4,5 por 4,5 metros, o 14,75 pies por 14,75 pies. Y entonces ahora nosotros como sacerdotes
podemos entrar al lugar santo por fe. Y entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Todo lo que está en el lugar santo es continuo. Habíamos visto que la continuidad de todo el servicio del santuario estaba dada por el sacrificio continuo. Un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Todos los días. El sábado se sacrificaba ¿cuántos corderos? ¿O no se sacrificaba? Sí se sacrificaban corderos el sábado para exaltar el Shabbat. Se sacrificaban 2 corderos en la mañana y 2 corderos en la tarde. O sea que el servicio era continuo. Los 7 días de la semana constantemente se estaba sacrificando. Y todo lo que está sucediendo dentro del altar, dentro del tabernáculo, de la parte del lugar santo, también era continuo. Y entonces ahí tenemos el sacerdote. Ahora es usted el que está haciendo lo que está haciendo ese sacerdote. Ahora eres tú. Tú eres el que está haciendo eso. ¿Qué hacía el sacerdote allí? Bueno, Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahora ese candelero, Jesús dice: tú eres la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero que alumbre todo lo que están en casa. Pero ese candelero había que hacerle mantenimiento, había que echarle aceite, había que cambiarle las mechas, estar pendiente que si una mecha ya le quedaba muy poquito, había que ponerle mecha nueva, y si la mecha era nueva y se carbonizaba en la punta, había que cortarle la punta para que la mecha siguiera ardiendo y diera buena luz. Por lo tanto, nosotros ahora somos responsables de nuestra luz, y Dios quiere que tu luz ilumine bien, bastante a lo demás. Allí dice, empezando por tu casa. Empezando por tu casa. Pero tu casa es donde tú vives, pero también tu casa es la iglesia donde estamos nosotros ahora. Y nosotros aquí también tenemos que iluminar. No porque ya somos adventistas del séptimo día, no nos cruzamos de brazos y no vamos a hacer nada. No. Aquí, como dice Pablo, nosotros somos como cartas abiertas, leídas por los demás. Y tu testimonio es muy importante, porque muchas personas irán siguiéndote a ti, aunque en realidad deben seguir a Cristo, pero como todos no conocen, desconocen todo, te van a preguntar a ti, te van a seguir a ti. Y si tú das un buen testimonio, entonces tú vas a ser de bendición y salvación para otras personas. Pero si tú das un mal testimonio en tu casa o dentro de la iglesia, tú le estás cerrando la puerta a muchas personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, si hay algo que tienes que cortar en tu vida, que te molesta para que tú te mantengas fiel a Dios y des buen testimonio, es hora de cortar. Es hora de cortar esa situación o con esa persona que está impidiendo que tú seas un verdadero y genuino cristiano. ¿Había que cambiarle mechas al candelabro? Sí. Posiblemente hayan cosas que tú tengas que cambiar en tu vida para que tú puedas honrar y glorificar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y que tu testimonio sea genuino. Sí, ¿y qué hace falta para que ese candelabro ilumine? La presencia del Espíritu Santo en tu vida, que está representado en el aceite. Por lo tanto, tú tienes que orar a Dios para que la presencia del Espíritu Santo trabaje en tu mente, trabaje en tu corazón. Así que cuando ores, no solamente le pidas las necesidades tuyas, sino también pide la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en tu vida, para que el Señor haga un trabajo de transformación. Porque el trabajo de transformación no es hoy para mañana y ya. No, es todos los días. Durante dure nuestra vida, el Señor va a estar constantemente haciendo una transformación en nuestro corazón. Y también habíamos visto que la lámpara, el candelabro, representa la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. El candelabro representa a Cristo, representa al Espíritu Santo, nos representa a nosotros como iglesia y representa la palabra de Dios.
Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas y las pondrás en 2 hileras, 6 cada una. Enfrente del candelabro estaba la mesa de los panes, donde había que poner 12 panes. Y cada pan representaba una tribu. Por eso eran 12 tribus, 12 panes. Pero habíamos visto que la mesa de los panes en la tierra representaba el trono de Dios en el lugar santo, en el cielo. Y que cuando Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre, entonces allí una pila representa al Padre y la otra pila representa a Cristo Jesús. El mismo Cristo dijo que Él era el pan de vida. Y cuando se hacía el cambio de ese pan, allí lo dice claramente, cada día de reposo, cada Shabbat, cada sábado, lo pondrás continuamente en orden delante del Señor en nombre de los hijos de Israel. En orden. Estamos nosotros contando con un Dios de orden en todas las cosas, en todos los detalles, un Dios de orden. Por lo tanto, eso nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ordenar nuestra vida, que nuestra vida sea una vida de orden, en todos los aspectos, en el hogar, con el cónyuge, con los hijos, en el trabajo, en el vecindario, en el mercado, donde tú estés. Tú tienes que ser una persona correcta, una persona de orden, porque tú estás adorando a un Dios que es un Dios de orden. Y el pan entonces representa al Padre, representa a Cristo, representa la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Allí lo dice el versículo. Y nos representa a nosotros. Como dije, ahí está el versículo donde Cristo dice que yo soy el pan de vida, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ese pan es el que Dios quiere que nosotros nos alimentemos. Y lo interesante es que en la medida que nosotros nos alimentamos con ese pan, nos transformamos en pan para alimentar a otros. Porque ahí están representadas las 12 tribus, que es el pueblo de Dios, y nosotros somos pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos representados allí en los panes. Una vez alguien me preguntó, ¿y dónde está el Espíritu Santo ahí? Porque ahí no se ve, ahí hay 2 pilas, el Padre y el Hijo, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Habíamos dicho que esos panes eran amasados ¿con qué cosa? Harina y aceite de oliva. Así que el Espíritu Santo está integrado allí en esos panes. Trabaja en unísono con el Padre y el Hijo y con su pueblo, porque estamos representados nosotros ahí. Y el Espíritu Santo se manifiesta en la palabra de Dios y los panes representan la palabra de Dios. ¿Ves? El Espíritu Santo no está ausente, está allí también. Luego, en el lugar santo, en forma continua, estaba el servicio que se realizaba en el altar de oro, en el altar del incienso. Y ese servicio que se hacía allí era la hora de la oración, y habíamos dicho que exactamente en la misma hora que afuera, en el patio, se estaba sacrificando al corderito, en el servicio continuo, el sacerdote elegido estaba intercediendo, poniendo más brasas y poniendo más incienso y elevando una oración de intercesión ante el Señor. Y habíamos dicho que la oración, el incienso, no era exactamente las oraciones de los santos, porque hasta ahora nosotros hemos conocido que el incienso eran las oraciones de los santos. Pero nosotros vimos que es algo más que las oraciones de los santos. Y ahí tenemos la cita. Él, Cristo, sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos. Esto es un elemento divino. Él es el incensario de sus propios méritos, de Cristo. Los méritos de Cristo, de su sacrificio. Él sostiene el incensario, un elemento divino. Y en ese incensario, dice allí, no hay mancha ni corrupción terrenal, porque es algo divino. Eso pertenece al cielo, a la divinidad. No hay nada humano allí. Y entonces, ¿qué es lo que reúne el Señor allí? Reúne
elementos humanos y elementos divinos. Los elementos humanos son las oraciones nuestras, las alabanzas, todos los signos que nosotros elevamos al Señor, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Si tú vas en tu carro y estás escuchando himnos del himnario, allí están representados en las alabanzas, porque tú estás cantando una alabanza. Y si no la estás escuchando, pero te está sonando aquí en tu mente y te estás recordando de ese himno, tú estás alabando al Señor a través de las alabanzas. Pero también dentro de ese incensario están las confesiones. Cuando tú te equivocas y pides perdón a Dios y confiesas, mire, Señor, me equivoqué en esto, dije una palabra que no debía haber dicho, hice tal cosa que no debía haber hecho. Entonces, eso es parte también de el incienso. Pero ahora viene la parte, esa es la parte humana, 3 elementos de la parte humana: oraciones, alabanza y confesiones. La parte divina vimos una que es el incensario, pero también otra parte divina es la justicia inmaculada de Cristo Jesús como otro ingrediente del incienso. Y ahora falta el perfume, y eso está perfumado por los méritos de la propiciación de Cristo, y entonces eso es todo lo que asciende a Dios, como dice allí, plena y enteramente aceptable. Ahora sí Dios lo acepta, porque hay una mezcla humana-divina, y entonces así Dios nos acepta. Si nosotros nos presentamos ahora como estamos ante Dios, Dios no nos acepta, porque somos pecadores, nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero cuando vamos a Cristo y Cristo nos cubre con su manto de justicia, entonces Dios sí nos acepta, porque no nos está viendo a nosotros, sino está viendo los méritos de Cristo a través del manto blanco de justicia que nos cubre a nosotros. ¿Se da cuenta? Tiene que haber una relación con Cristo allí. Tenemos que seguir a Cristo. Y entonces, para resumir, bueno, allí está como habíamos dicho, que una de las invitaciones del Señor es que oremos constantemente, porque la oración, la alabanza y las confesiones son ingredientes del incienso. Si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de confesar, si nosotros no alabamos al Señor, no sube ningún incienso, porque le faltan ingredientes. Es como si usted tuviera un carro y el carro no tiene la llanta. Usted se puede montar en el carro ahí, pero no camina, porque no tiene la llanta. La llanta es algo indispensable. Ok, tiene la llanta, pero no tiene gasolina. Entonces no funciona porque le falta gasolina. ¿Ves? Tiene gasolina, tiene llanta, pero no tiene electricidad, no tiene batería. No funciona. O sea, tiene que tener todo en forma armónica para que funcione ese carro. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Tiene que estar todos los ingredientes humanos, los ingredientes divinos, para que ascienda ese incienso a la presencia de Dios. Y por eso Él nos insta, orar sin cesar. Amén. Y ahora, la otra pregunta, ¿y el Espíritu Santo qué? Porque ahí no hay fuego, ahí no hay aceite, y no está el Espíritu Santo allí. Pues habíamos dicho que sí está, porque en Romanos 8:28 dice que nuestra oración no se presenta tal cual nosotros la pronunciamos ante el trono de la gracia. El Espíritu Santo la traduce. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos cómo dirigirnos al Señor, no sabemos cómo pedir, pero por la intervención del Espíritu Santo, esa oración llega al trono de la gracia, porque Él la tradujo. ¿Ves? Entonces el Espíritu Santo sí obra allí. ¿Y quién es el sumo sacerdote que intercede? Cristo Jesús. Allí está el Cristo Jesús. ¿Ves? Pero si nosotros somos los sacerdotes, también nosotros intercedemos por otras personas y estamos allí elevando una oración y oramos por algún enfermo, oramos por algún caso de familia, de un hermano de iglesia. Nosotros también estamos intercediendo conjuntamente con Cristo Jesús. La insistencia del Señor es entrar por la puerta estrecha y esforzaos a entrar.
El Señor quiere que nosotros entremos al lugar santo y comencemos allí a oficiar en los 3 muebles, en el altar en el altar de oro, a través de la oración, en la mesa de los panes, comiendo, alimentándonos con la palabra de Dios y también dándole de comer a otros. Porque el Señor dice, pon tu pan sobre las aguas y espérate que ese pan va a volver. ¿Ves? El resultado de poner ese pan en las aguas lo vas a ver más tarde. Y también en el candelabro, para iluminar a los que están en la oscuridad. Mire allí el resumen. En el candelabro de oro nosotros somos luz y entonces en cierta manera nosotros le hablamos a otros de Cristo. Estamos dando testimonio porque estamos iluminando donde estemos. En tu casa, en el trabajo, en el lugar de estudio. Estamos iluminando, estamos dando testimonio de que seguimos a Cristo en espíritu y en verdad. En la mesa de los panes nos alimentamos con la palabra de Dios, con Cristo. Y Cristo nos habla porque si los panes representan la palabra de Dios, ahí nos estamos alimentando. Cristo nos habla a nosotros a través de su palabra. Y en el altar del incienso, ahí está la intercesión, nosotros le hablamos de Cristo, a través de la oración. Nosotros nos vamos y nos dirigimos al Padre en el nombre de Cristo. Estamos nosotros hablando al Señor ahora a través de nuestra oración. ¿Ves? Entonces, en el candelabro de oro le hablamos a otros de Cristo. En la mesa de los panes, Cristo nos habla a nosotros a través de su palabra. Y en el altar del incienso nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Pero hay otra puerta más. Hay otra puerta más en la cual nosotros tenemos que seguir a Cristo Jesús, y es la puerta que da del lugar santo al santísimo, que ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero nosotros podemos entrar porque podemos seguir a Cristo por fe. No vamos a entrar en forma física, pero sí podemos seguir a Cristo por fe, allí adentro. Por eso hay un versículo poderoso en la palabra de Dios, muy conocido, pero muy relacionado con el santuario. Y ese es Juan 14:6. Porque él dice, yo soy el camino. Y acuérdese que el camino es el nombre que recibe la puerta del atrio. Y allí en ese camino, en esa puerta ancha, la primera puerta, todo pecador arrepentido encuentra justificación. ¿Qué significa encontrar justificación? Que el Señor nos hace justo ante el Padre. No por la justicia nuestra, porque nuestra justicia, dice el profeta Isaías, que es como trapo de inmundicia, sino por la justicia que nos imputa el Señor, que nos pone el Señor, Cristo Jesús, a nosotros. Entonces ahí somos justificados atravesando la primera puerta. Él es la verdad y yo soy la verdad, dijo el Señor. ¿Dónde está la verdad? Atravesando la segunda puerta, porque en el lugar santo está la santificación del cristiano. Allí es donde el cristiano debe santificarse, en el lugar santo. Porque como dijimos recién, en la mesa de los panes se alimenta de la palabra de Dios. En el candelabro ilumina lo demás. Y en el altar del incienso está en continua oración con el Señor. Está alabando al Señor, está confesando. Y entonces todo ese proceso es el proceso de santificación. ¿Cómo es que uno se santifica a nivel de nuestra vida y como cristiano? Con esos 3 elementos poderosos: estudiando la palabra de Dios, orando al Señor y dando testimonio de cuán grandes cosas hizo el Señor en nuestras vidas. Amén. ¿Se da cuenta? Con esos 3 elementos todos nosotros crecemos espiritualmente y somos el pueblo escogido de Dios, somos nación santa,
somos el pueblo adquirido por Dios. ¿Ves? Entonces, por eso el Señor dice, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. No te quedes solamente en la puerta ancha. Y como muchos cristianos entran por la puerta ancha, ven a Cristo crucificado, inventan toda una serie de teorías falsas, y después ¿qué hacen? Pegan la media vuelta y siguen por la puerta ancha y se van al mundo. Eso no quiere el Señor de nosotros. El Señor quiere que sí, todos vamos a pasar por la puerta ancha. Llegamos allí, pero sigue adelante. Busca la puerta estrecha, porque hay muchos que buscarán esa puerta estrecha, y no la van a hallar. ¿Por qué? Porque no han tenido plena comunión con Dios, no han estudiado las Escrituras, simplemente han seguido lo que dice su líder, el pastor. Yo me he encontrado con gente así. Yo le digo, mira, el domingo no es el día santo, no es el día santo. La palabra de Dios dice que el día santo es el séptimo día. ¿Qué me ha contestado esa persona? Bueno, pero mi pastor me dijo que no, que eso estaba abolido. No, pero tú no le preguntes al pastor. Ve y pregúntale la palabra de Dios, ve a la Biblia. Y la persona no pregunta. Una vez, cuando yo estudié teología católica, estaba estudiando teología católica, una maestría, y éramos varias personas, y entre todos los que estábamos estudiando, profesionales, éramos todos, habían 2 monjas, y yo hablo con ellas y les hablo de Apocalipsis, un tema de Apocalipsis, no me acuerdo ahorita, que es un versículo. ¿Cuál fue la respuesta de la monja? No, dice, yo no me meto a estudiar eso se lo dejo para ellos, refiriéndose a los sacerdotes. Ellos son los que entienden de eso, yo no toco eso. Entonces, ¿cómo se alimenta espiritualmente esta persona? Por lo que dicen una persona humana, y no por lo que dice Dios a través de su palabra. ¿Ve? Por eso el Señor quiere, insiste, entra por la puerta estrecha, esfuérzate por entrar en la puerta estrecha, y ahí comienza la vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Ahí tú comienzas a crecer espiritualmente. Amén. Siguiendo al Señor, no solo dentro del lugar santo, sino también dentro del lugar santísimo, porque entonces, pasando la segunda puerta, tú recibes la santificación en tu vida. Pero si pasas la tercera puerta, que es la que da al lugar santísimo, ¿qué vamos a encontrarnos? Con la glorificación. Porque en el lugar santísimo el Señor está realizando en estos momentos el juicio investigador, y allí está sellando a las personas que cumplen las condiciones de haberlo seguido a Él, de haber entrado por las puertas estrechas, y le pone el sello de salvación eterna. Amén. ¿Ve? Pero los que solamente llegan hasta el atrio y ven a Cristo crucificado y comienzan a cantarle a Cristo y Dios te ama, y de ahí siguen, pegan la media vuelta y se van al mundo otra vez, Dios no lo puede sellar para la vida eterna. Por eso el Señor nos insta, nos invita, no te obliga, pero Él te dice, esfuérzate por entrar por esa puerta estrecha, porque allí vas a encontrar primero justificación, después santificación y finalmente glorificación. Amén. Y tú vas a ver a Cristo cara a cara cuando Él venga en majestad y gloria, porque Él te va a dar un cuerpo nuevo y un cuerpo glorificado, y tú vas a ver a los ángeles de Dios y vas a ver a Cristo cara a cara. Amén. Y eso es atravesando la tercera puerta. Por eso el Señor dice en ese mismo versículo que nadie viene al Padre sino por Cristo Jesús. Amén. Él es el único camino. Si te dijeron antes, como a mí me lo dijeron, que los caminos podían ser varios, que yo podía ir por los santos, podía ir por el sacerdote, podía ir por el Papa, podía ir por la Virgen, son caminos de muerte. Porque aquí ustedes ven claramente que hay un solo camino para alcanzar salvación, y ese camino tiene un nombre: Cristo Jesús. Amén. Y aquí está demostrado que es así. Ahí están demostradas las partes como uno avanza para la gloria y honra de Dios. Primero, justificación. Tú
dejas los pecados del hombre antiguo, lo dejas ahí crucificado con Cristo en el altar del sacrificio. Y avanzas ahora como en una novedad de vida, como un sacerdote para Dios. Y entonces comienza en tu vida un proceso de santificación. Lo que nosotros vivimos ahora es el proceso de santificación, sabiendo que cuando Cristo venga en majestad y gloria, vamos a ser glorificados. Amén. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca en cada uno de ustedes. Amén. Siempre, Amén. Gloria a siempre. Dios. Que nunca tú trates de mirar para un costado o para el otro, sino que tu vista tiene que estar fija en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Bueno, me pidieron antes de comenzar este tema, dar unos minutos de todo lo que hemos visto en esta semana. Para mí ha sido de gran bendición, le digo honestamente, de gran bendición conocerlos a todos ustedes. Ser muy bien, excelentemente atendidos aquí por el hermano Misael, por la hermana Lluvia y la hermana Guadalupe también. En esta estadía acá, que en principio yo no iba a estar así, sino que iba a estar con el pastor Estrada, pero dada la circunstancia que todos conocemos, entonces las cosas cambiaron. Pero ha sido de gran bendición poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Yo también he recibido mucho cariño de parte de ustedes, a pesar de que soy un poco serio, lo tengo que confesar, y a veces eso distancia a algunas personas. Pero eso es un sello familiar. Yo no, esa seriedad mía no es algo que esté enojado, como algunos me dicen, ¿estás enojado? No, yo no estoy enojado. Es algo natural que toda mi familia lo tiene. Así que no se preocupen por eso. Si ustedes tienen preguntas en esta hora, algo que les haya quedado en la duda, por favor, siéntase con toda libertad de decirlo para beneficio suyo y para el beneficio de todos. Cualquier duda que sea, por más sencilla que sea. Y entonces vamos a dar algunos minutos para eso. No hablen toda la vez, por favor, porque yo no entiendo. Pastor, tengo una pregunta. Sí. Sabemos que el tabernáculo se desarmaba fácil. Sí, era desmontable, sí. Desmontable. Entonces en Éxodo 20 estaba el pueblo de Israel cuando se le dieron los 10 mandamientos al pie del Sinaí, ¿verdad? Sí. Entonces, más o menos, no sabemos fechas exactas, ¿verdad? No sé fechas exactas, pero más o menos en qué tiempo se construyó pues el tabernáculo, porque en Éxodo 25 se recogen las ofrendas para el tabernáculo. Entonces es una pregunta más o menos en qué tiempo y a qué horas adoraban. Adoraban en la mañana y en la tarde, pero la pregunta es, viajaban de día y de noche, pero la pregunta es a qué horas se reunían. Ok. Muy bien. Digo, Bueno, las fechas no son exactas y es algo irrelevante en realidad. Pero lo que sí debemos nosotros entender es que cuando el Señor llegó y los llevó al monte Sinaí, porque Él había descendido en el monte Sinaí, Dios mismo había descendido y eso humeaba, eso quemó las piedras. Y una vez vi una documental que hasta el día de hoy esas piedras quedaron quemadas, están negras en esa parte. Y el monte Sinaí está en Arabia Saudita, no en otro lugar como estaban diciendo. Bueno, lo importante es que cuando llegaron al monte Sinaí, y eso yo lo dije ya en las presentaciones anteriores, el Señor ya estableció los 4 lugares de santidad, del más alejado al más cerca. Dios dijo, el campamento se tiene que hacer al frente del monte, pero no se podían acercar al monte porque cualquier hombre o animal que tocara el monte moría. ¿Ven? Pero Moisés al pie del monte hizo el altar del sacrificio. Por lo tanto, el mismo sacrificio que se hacía en el santuario terrenal se empezó a hacer en el monte, ya apenas llegamos.
los sacerdotes, 70 ancianos, Aarón y sus hijos y Moisés podían subir al monte, no se morían, porque Dios lo permitió. Pero solamente hasta cierta altura. Pero solamente Moisés podía subir a la cima donde estaba la presencia de Dios. Y ahí están los 4 lugares que encontramos en el santuario terrenal. Campamento, el atrio, que vendría a ser la falda del monte, el lugar santo, que vendría a ser subiendo el monte, y el lugar santísimo, la cima del monte. ¿Qué sacrificio? El sacrificio continuo. ¿Cuántos sacrificios del sacrificio continuo se hacían por día? 2. Uno en la mañana y otro en la tarde. El momento de la oración, el momento de orar era exactamente en el mismo momento en que se hacía el sacrificio. ¿Y qué hacía el pueblo? Oraba en esa hora de la oración. Nosotros vimos un versículo donde Pedro y Pablo fueron a la hora de la oración para adorar. ¿Qué horas eran esas? La hora tercera de la mañana y la hora nona de la tarde. La hora tercera es las 9 de la mañana para nosotros y la hora nona es las 3 de la tarde para nosotros. ¿Ves? Que es la hora en que Cristo fue clavado en la cruz, en la hora tercera, en la mañana fue clavado en la cruz, en esa hora, en la hora nona, justo en el momento que se sacrificaba el primer cordero del día y en el momento que se hacía la oración de intercesión en el altar de oro. Y cuando Cristo muere, dice la Escritura, está próximo a la hora nona, es decir, Él murió en la hora novena, a las 3 de la tarde, expiró. Dijo, consumado es, y se murió allí, justo en la hora en que se mataba el segundo cordero y en que se estaba orando en el santuario, y el pueblo de Dios acompañaba en esa oración, mañana y tarde. El pueblo de Dios sabía, entonces salía de donde estaba y se ponía a orar juntamente con la oración del sacerdote en el altar del oro. ¿Quedó contestada tu pregunta? Entonces ellos viajaban, dice que viajaban de día y viajaban Y de noche. Una nube los acompañaba durante el día y Cristo. el fuego. Cristo lo acompañaba en una nube en el día para que el sol del desierto no lo achicharrara, o sea que le daba protección, y en la noche que hacía frío en el desierto, una columna de fuego que le daba calor y le daba luz, y entonces ellos podían caminar, pero no siempre estaban caminando, caminaban cuando había que trasladarse, después se instalaban y estaban un tiempo ahí, porque la nube se posicionaba encima del santuario. A ver, déjenme retroceder. Si puedes poner de nuevo el tema 8, nada más que para ver la primera. Ahí contestó mi pregunta, pastor, que dice que caminaban durante un tiempo, entonces durante otro tiempo ellos se estacionaban. Ahí está, ahí está la nube que se posicionaba encima del tabernáculo. ¿Ven? Entonces, la nube se quedaba quieta ahí. Debajo de la nube, dentro del lugar santísimo, entre los querubines había una luz sobrenatural que era la presencia de Dios manifestada en esa luz natural. Pero por encima estaba la nube. Ahora, cuando esa nube se movía, era señal de que el pueblo tenía que desarmar sus tiendas y seguir a la nube. Y lo primero que se instalaba era siempre el tabernáculo, era el santuario. ¿Hacia qué punto cardinal? ¿Hacia qué punto? Se olvidaron. Hacia el este. La puerta del atrio y como la puerta de la tienda era hacia el este. ¿Por qué hacia el este? Porque los falsos adoradores que adoraban al sol y a otros, a Moloch y a Baal, etc., miraban hacia el este, hacia el sol. Y Dios dijo que la puerta fuera hacia el este para que cuando el verdadero adorador entrara al atrio y al altar del sacrificio, le diera la espalda al este, le diera la espalda al sol. Y el frente se lo iba a dar a Dios, al Dios verdadero. Entonces,
Eso hacía que el santuario siempre se instalara de la misma manera en formación militar. Y ellos avanzaban como en forma militar también, en orden. No, las personas no decían, no, a mí me gusta esta montañita, me voy a quedar aquí. No, Señor. El Señor le había puesto ya determinado 3 tribus al frente, 3 tribus al fondo, 3 al costado y 3 al otro costado, en el mismo orden siempre. Y los levitas, que eran los que oficiaban y los que estaban autorizados para levantar cualquier cosa del tabernáculo, ya sea las tazas, las copas, los baldes, los pinchos, los garfios, las palas para remover la leña y los muebles, solamente, y las cortinas y todo eso, solamente lo podían tocar los levitas, la tribu de Leví, y solamente podían oficiar los levitas, porque en la rebelión que hubo en el campamento, cuando Moisés estuvo 40 días, 40 noches con Dios, y Dios le entregó las tablas, los únicos que no participaron en esa rebeldía con el becerro de oro fue la tribu de Leví, que desde un principio dijo, yo no voy a participar de esto. Y entonces Dios le encomendó a ellos todo lo relacionado con el santuario, porque lo consideró santo desde un principio. Así que, ¿contestó tu pregunta? Sí, claro, pastor. Lo que no entendía yo es que ellos caminaban de día y de noche, entonces por cierto tiempo, entonces tomaban un descanso, y es cuando ellos armaban el santuario para descansar, y es cuando hacían el servicio de líder, ¿no? Sí. De tarde, de mañana y de tarde. Exacto. Sí, mientras caminaban no podían hacer ningún sacrificio, ningún servicio, no podían hacer nada. Tenían que caminar. Pero sí iban alabando al Señor y cantando su himnario, que son los salmos que nosotros tenemos. Y entonces ellos iban cantando y alabando al Señor. Exacto. ¿Alguna otra pregunta que les haya quedado duda? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a ponernos en pie. Vamos a entonar las estrofas del himno 371, Cristo te ama, y vamos a concluir con esta reunión. Pronto volverá.
antes de orar, yo no los conozco a todos ustedes, pero si hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, de pedirle al Señor ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y está en esa duda, el Señor te está diciendo en esta hora: ven, sígueme. Entonces yo te voy a invitar que te acerques aquí y vamos a tener palabras de oración para ti. Pero si todos ustedes ya han sido bautizados y ustedes hoy quieren comprometerse con el Señor para comenzar una vida más íntima, más profunda con el Señor, más consagrada al Señor, y quieren que el Señor realmente trabaje en tu mente y trabaje en tu corazón para tú poder tener ese encuentro constante con el Señor, esa comunión con el Señor más profunda, y realmente sentir que tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, su santa y divina voluntad. Entonces, si tú quieres reconsagrar tu vida a Dios, a pesar de que tengas 50 años en la iglesia, no importa, y quieres reconsagrar tu vida, acércate, vamos a tener palabras de oración. Puedes acercarte confiadamente, puedes subirte aquí arriba también en la plataforma si hace falta, y vamos a tener palabras de oración. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, dice el Señor, y yo les daré descanso. Y el Señor te dice que hagas un intercambio con tu carga, le des la carga tuya, esa carga que te duele, esa carga que te pesa, y se la deja al Señor, y el Señor te va a dar su carga, que es ligera, es fácil de llevar, porque el Señor está dispuesto a ayudarte. El Señor te ama y quiere salvarte. Así que vamos a orar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Una vez más, Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sabemos que tú nos amas, Señor, sabemos que tú nos quieres salvar, pero muchas veces nosotros somos rebeldes, Señor. Dejamos de oírte, dejamos de mirarte, dejamos de aprender más de ti. Por eso necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para que Él nos ayude a vivir una vida consagrada a ti. Para que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras intenciones sean transformadas para la honra y gloria de tu nombre. Señor, gracias por habernos acompañado durante toda esta semana, Señor. Gracias por haber permitido que un grupo de tus hijos juntos hayamos compartido tu palabra, hayamos aprendido más de ti. Pero, Señor, todavía la vida sigue. Tenemos, quién sabe cuántos años por delante. Por eso constantemente te necesitamos a ti. Y te pedimos, ven, Señor Jesús, guíanos, dirígenos. Así como esa nube que dirigía al pueblo de Dios que estaba peregrinando en el desierto, nosotros también, Señor, estamos peregrinando en el desierto de este mundo. Por eso te pedimos que tú vayas delante, nos vayas guiando de día y de noche. Y cuando tú consideres que ya es el fin, permite, Señor, que así como estamos ahora reunidos, elevando esta oración a tu trono de gracia, podamos estar también reunidos para recibirte en majestad y gloria e ir contigo a morar por toda la eternidad. Amén. Bendice, Señor, aquí a tu pueblo presente, a cada familia, cada hogar, cada niño, cada anciano, cada joven, bendícelos a todos, Señor. Prospéralos espiritualmente en sus vidas y permite que tu fe no falte a la hora de la prueba, a la hora de la dificultad, sino que a pesar del dolor que se pueda sentir en la tribulación, nuestra mirada esté dirigida a Cristo Jesús, que Él lo puede todo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre, por habernos acompañado a este momento. Nos despedimos de este lugar
pero jamás queremos despedirnos de tu presencia. Todo esto sabemos que no lo merecemos, pero por Cristo Jesús nosotros estamos aquí presentes, observando tu día santo, elevando esta oración en el nombre de Cristo Jesús, y a Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga.